la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional del Federalismo y el Desarrollo Municipal, la relación que tenemos con SEDATU es la más importante y tenemos relaciones con todas las dependencias federales, pero esta es estratégica. Es estratégica por la confianza, el apoyo diario de cada semana, de cada mes que tenemos con SEDATU hace 18 meses y que venimos desarrollando gracias a la participación y confianza de todas y todos ustedes. Porque además todo acontece en territorio y los planteamientos de vanguardia, modernos, sensibles, orientados a la persona que ha planteado SEDATU con su gran grupo de especialistas, pues son de inmenso valor para nuestro país. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos y aprovechemos mucho esta sesión. Estimado doctor Dani Fajardo, muy bienvenido. Muchas gracias, Rafael. Pues agradezco muchísimo esta oportunidad de dirigirme a este maravilloso auditorio, 2,300 personas inscritas en este curso, además de quienes aquí nos acompañan. De verdad que valoro mucho también a Dolores Franco, que es quien está liderando este tema, junto con la subsecretaria Karina Arbizu, quienes están de verdad que atendiendo. Antes que nada, creo que vale la pena que quienes participamos en este curso nos entendamos el enorme reto que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador a la SEDATU. Lo que planteó el presidente es: quiero que en este sexenio se concluya la totalidad de los planes municipales de desarrollo urbano en este país. Es una apuesta enorme, considerando que ahorita, en el diagnóstico que tenemos, es que apenas el 10% de los municipios del país tienen sus instrumentos de planeación actualizados y la gran mayoría no los tiene y nunca los ha tenido. Esa es la realidad de la que partimos. Ahora bien, ¿qué hacer para que esto se logre? El reto es desarrollar las capacidades de los actores locales, por una parte, y por otra parte, crear metodologías simplificadas, metodologías adaptables, metodologías flexibles que permitan realizar este propósito. Ese es el motivo que nos lleva a este curso en esta gran alianza con INAFED, que la verdad es que ha sido de enorme provecho. Creemos que esta es también, así lo pensamos, es nuestra alianza más importante, porque nos permite llegar a los municipios de todo el país. Este tema de la metodología simplificada, el secretario Román Meyer también le estuvo dando un seguimiento muy puntual, pues no es para menos, trae la instrucción del presidente. Entonces nos estuvo citando, se formó un grupo, un equipo en la SEDATU, estuvo comandado por la subsecretaria Karina Arbizu, ahí Dolores tuvo un papel fundamental, pero bueno, ahí estuvimos también, estuvieron otros colegas, un equipo amplio, creo de verdad que de amplias capacidades en la propia secretaría para conformar algo que le llamamos metodología simplificada e integrada, porque tienen que conocer, seguramente ya le avanzaron en eso, que esta metodología es para planes municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Incluye el tema de gestión integral de riesgos, incluye el tema ambiental, no es solamente un tema de usos de suelo y densidades en términos urbanos, sino es una visión mucho más amplia, una visión más sistémica que integra los distintos subsistemas que operan en un territorio. Quiero también destacar que esta metodología es fuerte en el tema participativo, de la participación de la sociedad, de las comunidades, de la población. Es una metodología además que obliga a que los actores locales, aquellos que toman las decisiones en el día a día en cada municipio, estén participando. Si se dan cuenta, lo que estamos planteando de fondo es una planeación desde abajo y con los actores locales. Si se dan cuenta, ya esta no es una planeación del viejo estilo, en donde se contrataba un despacho para que ajeno
a los intereses y al conocimiento del municipio, hiciera un plan que después se lo vendía al presidente municipal, muy caro, por cierto, la mayoría de las veces, y eso quedaba en el escritorio, decíamos ahí, adornando nada más. Eso se quedó fuera, porque justo lo que está detrás de esta palabra que se llama este curso, Co-creando Ciudades, es eso, es que se tiene que construir ciudad con la participación de la gente, con la opinión de las personas y también fundamentalmente con quienes están al frente de las responsabilidades. Por eso es tan importante este curso, donde sí están especialistas de todo tipo participando, están consultores, pero también fundamentalmente están autoridades municipales, porque lo que queremos es que la planeación se haga desde los gobiernos municipales. Yo la verdad es que celebro enormemente este curso, estos eventos, y además que lo podamos hacer de esta manera, tan masiva como nos lo permite ahora la tecnología, mediante redes sociales, mediante la plataforma, la maravillosa plataforma del INAFED, que nos la ponen a disposición, y también mediante este tipo de videoconferencias donde podemos platicar, donde podemos dialogar. No fuera posible, la verdad es que este gran reto que nos ha planteado la pandemia también nos abre nuevos horizontes, nuevas oportunidades como esta que ahora estamos aprovechando, que es el poder trabajar, el poder vernos tantas personas desde cada quien su espacio de trabajo que tiene y sin necesidad de trasladarse, que es también algo de lo que está, por cierto, en esta metodología. Incluye el tema de movilidad, incluye el tema de coordinación metropolitana. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que les doy un abrazo y felicito enormemente esta reunión. Vamos a continuar con esto y seguramente vendrán muchas más actividades en este marco. Seguramente también más adelante, Dolores, no sé si ya lo hizo, pero en algún momento les podrá platicar sobre este encargo del presidente de apoyar a los municipios también con un poquito de recursos, pero en algunos casos estará apoyando y espero que ese programa crezca y se fortalezca mucho más en los próximos años, en donde la SEDATU pueda apoyar mediante convenios y recursos a favor de los municipios para que puedan desarrollar esta planeación y tener todos en el país, especialmente pues iniciando por los municipios de mayor tamaño, pero la idea es que todo el país pueda tener estos programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Muchas gracias por la oportunidad y muchas felicidades por el trabajo. Al contrario, muchas gracias, muy estimado doctor Daniel Fajardo. Enhorabuena. Le cedemos la palabra a la maestra Marta Peña, por favor. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Dolores, Daniel. En verdad es para mí un honor tener esta encomienda de poder el día de hoy dar este marco contextual de lo que se tratará este módulo. Ya lo mencionaba nuestro director Daniel Fajardo, donde es tan importante tener este espacio que nos permite pensar en cómo vamos a planear desde la célula más íntima que tienen las ciudades, que son las personas y su comunidad más cercana. Entonces, para no usar más mi tiempo, voy a compartirles la pantalla para que podamos tener esta pequeña presentación, que es como les decía, es un marco contextual, es una provocación a lo que estaremos discutiendo aquí el día de hoy. Entonces, quisiera dar de manera inicial solamente una pequeña introducción, esta liga entre lo que sucedió en el módulo 1, que ya Dolores nos estaba compartiendo sobre esta nueva visión de una metodología simplificada que te permite desde una manera innovadora, ágil y muy precisa de poder
seguir luchando por tener ciudades compactas, densas y sobre todo mixtas, poner en el centro a la persona, tener estas ciudades cada vez más resilientes. Creo que lo que vivimos hoy en día con la pandemia nos hace todavía más partícipes de esto, de tener ciudades que puedan transformarse de manera muy ágil, una inclusión urbana, que es un poco de lo que estaremos hablando hoy, y sobre todo desde un punto de vista de la equidad. Estos lineamientos, aunque simplificados, no solamente han tenido una visión a corto plazo, sino que tienen esta visión a corto, mediano y largo plazo que nos permite tener pues una planeación continua. Entrando ya de lleno al módulo 2, este módulo tiene que ver con el análisis que se hace desde la célula más íntima, como les decía, que es la persona y su comunidad, y también en otra escala que tiene que ver cómo esta misma comunidad que vive en un municipio se conecta con los demás municipios, incluso hasta su escala metropolitana. Entonces, quisiera dejar algunos puntos que ahorita iremos discutiendo sobre cómo en la escala de persona tenemos que ver sus necesidades diferenciadas, entender sus problemáticas territoriales. Me encanta que tengamos ahora el término territorial y no el término nada más urbano, por todas las implicaciones que tiene hablar de la territorialidad. Ya lo vemos como entes vivos, ¿no? De qué pasa cuando incluso los mismos animales tienen una interconexión con el espacio que habitan. Pues las personas no estamos muy alejadas de esto. Somos personas que estamos diseñadas para poder entender el lugar en donde estamos y cómo podemos hacer uso de ese espacio lo mejor posible. Y ahí es donde está el trabajo de planeación, entender esa necesidad para convertirla en un plan lo más cercano a poder darle cabida a esas necesidades y sobre todo, pues en la continuidad y a largo plazo, seguir trabajando en ello. Tenemos el barrio, que es la siguiente escala, donde ya hay otros elementos que están relacionados con este análisis, que tienen que ver con la imagen urbana, con los nexos, con las necesidades y problemáticas muy específicas y con las características que nos identifican con esa comunidad. Como individuos tenemos una necesidad muy particular y como comunidad tenemos que empezar a encontrar esos objetivos comunes, que ahorita hablaremos de ello, para que podamos tener mayor información sobre ello. Y en la escala de continuidad, que es la que les decía de cómo el municipio se va conectando con todas las demás escalas de ciudad, con todas las demás escalas de territorio, incluso hasta llegar hasta las zonas metropolitanas, para entender cuáles son los servicios, cuáles son los mecanismos de movilidad que estaríamos utilizando, cuáles son las relaciones económicas, sociales y ambientales que tenemos en todas estas tres escalas. Y también pensar que esta metodología simplificada en este estudio de análisis de persona, barrio y continuidad nos permite también tener un material innovador. Ya lo decía Daniel Fajardo, que vamos a empezar a planear desde la persona hasta la mayor escala. Y esto nos permite también tener un enfoque de derechos humanos, una perspectiva de género, seguir luchando por un derecho a la ciudad real y bien implementado, y tener una aplicación de metodologías cualitativas y participativas, que es un poco lo que estaré desglosando ahora. La gran pregunta que surge, ¿cómo lograr que una participación ciudadana sea una herramienta que ayude al éxito y desarrollo de la planeación urbana? Se ha trabajado ya muchísimo en México, en Latinoamérica, sobre diferentes mecanismos de participación y muchas veces, y hace muchos años, empezó como casi como una intuición de cómo hacíamos para que pudiéramos entender como profesionales o no del desarrollo urbano, de la planeación, para entender la necesidad de las personas. Todos vivimos en ciudades, no hay duda de que todos somos expertos en la necesidad urbana, pero ¿cómo lo hacemos de manera metodológica? Cómo no es solamente una actividad inspiradora, sino cómo se convierte en algo que podemos planear, que podemos implementar y sobre todo que podemos medir. Voy a darles un contexto muy rápido y me gusta poner estas fechas, estos datos siempre y sobre todo actualizados a la fecha de hoy porque nos da a entender qué es lo que está pasando y cuál es la materia prima con la que estamos trabajando. Pues tenemos esta cantidad de habitantes en el mundo que es inaudito, ¿no? O sea, yo creo que hace 30 años, y no me quiero ir más atrás, no creo que pensáramos
vivir tantos y vivir tantos en las ciudades. Casi para el 2050 tendremos más del 66%. Se va a convertir en un reto que si no empezamos a planear hoy, que si no empezamos a incluir a las personas hoy, va a ser muy difícil que después podamos resarcir todas esas cosas que no estamos haciendo en su totalidad bien planeadas y bien pensadas. El mapa que ven ahora es justo cómo se ve la repartición entre la población que vive en las ciudades y la población que está en las áreas más rurales. Y quisiera hacer nada más un énfasis, no sé si ven mi manita aquí digital, donde podemos ver estas grandes manchas, los círculos más grandes, voy a hacerlo muy rápido, Estados Unidos, México, Brasil, China, la India, y voy a poner este mapa sin ser alarmista, dado el contexto, para ver cómo hay una interrelación entre esta escala de pues, la propagación de la pandemia versus lo que está plasmado aquí, que es la población, el porcentaje de población urbana en las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Aquí no aparece China porque el dato de esta lista está actualizada el día de ayer y pues China ya va de salida, gracias a su esfuerzo, pues ya va de salida, pero esto es nada más para decir, a ver, algo está pasando, algo tenemos que estar planeando distinto. ¿Y por qué me gusta poner siempre esta provocación y decir, vivir en una ciudad, la mayoría de las veces es una decisión. No necesariamente es algo que se cumple para toda la población, pero muchas veces sí. Los que no nacimos, por ejemplo, en la Ciudad de México y vivimos hoy aquí, es una decisión que tomamos el estar en una ciudad tan urbanizada como esta. Y siempre hay algo que sí es constante, es que hay una esperanza de un modo mejor de vivir. ¿Y por qué es esto? Porque pensamos que hay pues, mejores servicios, que hay mayores oportunidades de trabajo, que hay mayores centros de salud, de educación, de diversión, de esparcimiento. Y esto convierte esta decisión en algo clave y algo que tenemos que entender desde todos los ámbitos profesionales del urbano, tanto los que somos planeadores, los que somos arquitectos, los que somos tomadores de decisiones. Veo que aquí hay muchísimos presidentes municipales o gente de su equipo técnico, que esto es algo que tenemos que entender en el centro más profundo de lo que hacemos a la hora de planear. Y esa decisión de vivir en una ciudad o no, seguramente va a ser repensada con esta nueva normalidad. ¿Y por qué? Porque para vivir en una ciudad y tener todos esos beneficios hay que dar cosas a cambio. ¿Y qué es esto? Pues tenemos que dar más tiempo de traslado, tenemos que dar el tiempo que pasamos antes con nuestra familia, ahora ya no lo podemos pasar, mayor expansión urbana, muchas veces vivir en ciudades más contaminadas, tener una menor apropiación y un menor sentido de comunidad. Entonces creo que teniendo este contexto, pues hay que pensar en cómo las ciudades en el siglo XXI empezaron a pensar en este reconocimiento del móvil urbano. ¿Qué los movía antes? Pues yo soy la ciudad del espectáculo, Las Vegas, ¿no? Yo soy la ciudad con mayor movilidad, pues Ámsterdam. Tenían todas esas ideas de poder posicionar a las ciudades como con algo específico que los hacía relevantes. Pero se olvidaron de que sin importar la economía, el entorno, el tamaño, la ubicación, lo que tenemos como materia prima en todas las ciudades, no importando qué tan grandes somos, cuál es nuestro entorno, en dónde nos ubicamos, qué tan rica es la ciudad o el país, tenemos a las personas, pero tenemos que saber cómo involucrarlas y tenemos que apostar por la comunidad y sobre todo hacerlas en todas las etapas de planeación, y así es como podemos crear modelos de ciudad mucho más incluyentes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Dices, esta suena muy bien, pero ¿cómo podemos hacerlo? Pues desde un modelo de planeación y diseño urbano participativo, donde hay una participación ciudadana estratégica. Y me gusta llamarlo así porque esto tiene intrínseco en la idea de que sea un método, que sea un paso a paso que puedes llevar a cabo y que permite que puedas tener un resultado medible. Y hay 7 principios básicos que están relacionados con esta información. Y estos 7 puntos, no me los inventé yo, es un análisis que se hizo de más de 25 proyectos que se hicieron tanto en México como en Latinoamérica. Y el estudio se hizo basado en qué hacía que estos lugares fueran tendientes al éxito. Y el éxito catalogado como 2 cosas. Cómo creas espacios que son utilizados para lo que fueron diseñados y cómo evitas que sean vandalizados.
focalizados. Yo creo que si en los lugares en donde vivimos pudiéramos lograr estas dos cosas, creo que la manera en la que vivimos las ciudades pues sería totalmente distinto. Y la planeación es algo que nos permite tener esto. Entonces, sin más, voy a hablar de los principios y tenemos que el principio 1 es tener ciudadanos. Y dirán, bueno, pues en todas las ciudades hay personas, ¿no? Pero realmente tener ciudadanos, bueno, la Constitución dice, para ser un ciudadano en México, tienes que tener 18 años y tener un modo honesto de vivir. Y ya, no dice absolutamente nada más. La apuesta en esta conversación es que tener ciudadanos implica más cosas. No es solo colaborar y no solo determina una actuación puntual, sino que es algo que tiene un plus de voluntad que permite tener un sentimiento de planeación colectiva. Y esto permite que con el tiempo estas personas, ciudadanos ya fortalecidos, con una comunicación muy fuerte y sobre todo con información muy clara. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de, es que sí tengo ciudadanos participativos. Hay que saber si estamos dándoles la información en su propio lenguaje, si estamos sabiéndonos comunicar con ellos. Y esto nos lleva al punto 2, que si vemos en los principios, era el empoderamiento de aquel ciudadano. Es algo que da miedo, es algo de lo que se ha hablado mucho, pero muchas veces lo que pasa es que ese empoderamiento tiene que ver con información clara, información precisa, que les permitan tener toda la información que la planeación implica. Y eso a veces es algo, no, pues es que si yo les doy la información previa, pues puede ser que haya especulación, se puede convertir en un problema a largo plazo, y creo que sí es algo que se cuida y es algo que se hace ya como un modo de vivir. Me parece que es algo que pudiera estar ayudando a que la planeación sea cada vez más entendida desde la necesidad específica de las personas. El tercer punto y elemento tiene que ver con crear mecanismos institucionales que nos permitan tener una cultura democrática. ¿Cómo? Pues donde la participación se deja de ver como un simple flujo de información, es decir, pues yo ya te dije qué va a pasar y esto es todo lo que te voy a decir. Que sea efímera y excepcional, esto no es cierto, tiene que ser continua, tiene que estar en todo el proceso. No retrasa los procesos, no necesariamente. Si tenemos una información específica, si logramos que las personas puedan hacerse partícipes y corresponsables de esta información, pues podemos tener una mejor planeación y que no es una servidumbre molesta, ¿no? O sea, no es algo que quisiéramos como ya dejar de lado o que pase rápido. Es aquí en este momento de la planeación donde está realmente la clave para que nuestra planeación sea exitosa. Y diseñar objetivos comunes. ¿Qué pasa? Muchas veces se planean cosas que no están realmente entendiendo en la escala ya de barrio, ya no de la persona, esta persona ciudadana, empoderada, sino ya de la comunidad. ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa cuando tenemos que entender cómo se relacionan con su imagen urbana, con su identidad y cómo estos objetivos tienen que estar relacionados con las personas y con su comunidad para que afecten positivamente a la mayor población posible? Un objetivo común no es aquel que está dirigido a los beneficios de una sola persona, sino a las de la comunidad completa. Tener logros a diferentes plazos, las personas se desesperan. Cuando alguien tiene la voluntad de participar, tal vez va una vez, está 2 veces, se involucra 3 veces de manera pues, natural. Pero luego tenemos que darles pues, a ciertos plazos algunos insumos que permitan ver que lo que están diciendo y lo que están participando, nos están regalando su tiempo, está realmente siendo tomado en cuenta y que va a tener algunos resultados en corto, mediano y largo plazo. Y sobre todo, que esos objetivos tiendan a mejorar la calidad de vida de los que están participando. Y luego tener una asesoría profesional, que aquí seguramente pues habrán muchos humanistas, arquitectos, geógrafos, sociólogos, ¿no? Es un amplio gama, un gran espectro de profesionales que nos dedicamos a esto y cómo estos objetivos generales de la comunidad muchas veces se piensa en el problema. Pues es que el problema de las ciudades es la falta de movilidad eficiente, es inseguridad, es limpieza, ¿no? O sea, como estos conceptos muy específicos, cuando realmente lo que tenemos que estar pensando es en el origen de los problemas. ¿Qué está originando esta inseguridad? ¿Qué está originando esta falta de limpieza? Y entonces vamos teniendo como mayores elementos para que nuestra planeación completa pueda tener pues una eficiencia más específica. Y el séptimo indicador o elemento es generar indicadores. Todo lo que es medible es mejorable. Si no tenemos la capacidad de saber de dónde partimos y hacia dónde queremos llegar, difícilmente vamos a poder hacer diferente lo que está pues fallando. Y
de estos principios, ¿qué es lo que sigue? Pues tener modelos focalizados de participación, es decir, estos 7 principios, ¿cómo los volvemos en específico modelos que nos permitan incluir esas necesidades de la población, del barrio, de la comunidad? Tener plataformas de intercambio de ideas. Creo que la evolución, que no, lamentablemente no todo nuestro territorio tiene el servicio de comunicación de Internet, ¿no? Hay que pensar en cómo hacemos esta dualidad entre lo analógico y lo digital, y cómo podemos empezar a tener también estas relaciones de ideas constantes, talleres participativos, quizás feras de opinión, capacitaciones, para poder entender la necesidad de esa población en específico. Y finalmente entender que los beneficios de la planeación participativa, que esto no es nada nuevo, ¿no? Pero me gusta cerrar con esto para poder dejar luego el espacio para el diálogo, que es que crea objetivos comunes. Ya les decía, aquel que afecta a la mayor población posible de manera positiva, aquel que tiene objetivos y logros en diferentes plazos, y aquel que nos permite mejorar la calidad de vida, fortalecer el tejido social, hay mayor seguridad vecinal, hay más encuentros entre las personas, mayor organización, hay una supervisión continua, tienes ojos en la calle todo el tiempo, definición y orientación apegada a las necesidades desde el origen de la planeación, es algo que no pasa una sola vez, debe de pasar en todo el proceso de planeación. Agiliza la aceptación, si desde el origen tú estás en ese constante y continuo acercamiento hacia la población, pues no tendrás por qué tener estas discusiones futuras sobre lo que estás planeando porque fueron partícipes. Se multiplican esfuerzos, tienes muchas manos, muchos ojos dirigidos hacia la misma acción, y el resultado pues normalmente es más satisfactorio para la sociedad y congruente con la problemática actual. Hoy tenemos un mundo distinto, esta nueva normalidad que todavía nos lleva más allá a pensar qué tenemos que estar preguntando, qué tenemos que estar entendiendo en la vida de las personas y cómo esto se puede convertir en una planeación mucho más incluyente. Muchas gracias. Estimada arquitecta, maestra Marta Peña, qué extraordinaria presentación, de verdad. Incluso para quienes no somos especialistas, pero pues nos admira todo lo que es este extraordinario tema, qué forma tan clara y tan sencilla de resumir y plantear un tema tan complejo, tan amplio, tan relevante y sobre todo un cambio tan de profundidad que está llevando a cabo SEDATU. Enhorabuena, muchas gracias. Vamos a comenzar con la sesión de los especialistas y de esa manera le damos la palabra ¿va primero el urbanista Benjamín o va la arquitecta Surella? La arquitecta Surella, seguro. La arquitecta, muy bienvenida, arquitecta Surella. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias, mucho gusto, Rafael. Gracias por la invitación a Dolores y felicidades por este gran esfuerzo. Para los especialistas que hemos participado, que hemos visto cómo se ha venido desarrollando la planeación en el país, creo que entendemos que este es un gran esfuerzo que han logrado y vale la pena pues felicitarlos ampliamente, también pues por supuesto a Karina, a Marta, y gracias Nina por el apoyo. Y pues quería yo platicar un poco, a partir de mi experiencia, cuáles son los beneficios y las oportunidades que veo en este tema que tenemos hoy, que es este módulo 2 de los lineamientos. Antes, nada más decir que los lineamientos me parecen muy claros, me parece una guía muy necesaria, que era ya de gran importancia, era inminente el poderlos actualizar, el poder tener un documento guía claro, preciso, que podamos seguir todos. Y me encanta la idea de centrar la planeación en la persona. No solo por lo que platicaba Marta, o sea, que me parece que es fundamental el tema y creo que se expresa en el lineamiento, sino que una cosa que para mí siempre ha sido muy importante es la especificidad de las estrategias, de los lineamientos, de la planeación que hacemos, que es difícil hacerla cuando lo hacemos desde afuera hacia adentro y que
Lo que creo que va a lograr el centrarnos en las personas en estos planes es que podamos también trabajar desde lo local constantemente, que podamos estar siempre referenciándonos a la condición que pasa en cada lugar, en cada ciudad, en cada barrio. Y en este tema también me gusta mucho que está ligado ya el tema rural y el tema de desarrollos que, pues de alguna manera, al estar en la periferia de las ciudades, no son ni urbanos ni rurales. Entonces creo que con esta estrategia de ver las personas, el barrio y luego el continuo urbano, como le llaman, creo que vamos a cubrir y a entender mejor la interrelación que existe entre todos estos tipos de desarrollos tan distintos, con necesidades tan diferentes y que hemos desatendido grandemente, como todos ustedes saben. Otro tema que me parece también fundamental, y retomando lo que decía Marta de la participación ciudadana estratégica, es que al ser esta planeación o al partir de la persona, tenemos que incluirla necesariamente. Y con la experiencia que yo he tenido, es fundamental que la participación se dé desde el inicio y a lo largo de todo el desarrollo del plan. Y no solo a lo largo de todo el desarrollo del plan, sino ya continuamente. O sea, casi el plan va a ser una excusa para que empecemos a trabajar con la comunidad, empecemos a trabajar con las personas y continuemos trabajando constantemente. Creo que este plan también puede ayudar a construir una relación de confianza con la comunidad. Creo que se han perdido oportunidades en años anteriores y se ha perdido la confianza en la autoridad. Y pienso que es fundamental recuperarla para poder lograr co-crear, como bien se llama este programa, co-crear la ciudad, co-crear el desarrollo, co-crear el mejoramiento territorial con la gente, que es la que, pues nosotros somos los que habitamos el territorio, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental que este trabajo participativo, como marcan los lineamientos, empezamos a hacer cuestionamientos, a hacer foros, pero creo que más allá de hacer eso, otro tema que es fundamental es la implementación, y aunque pareciera que la implementación siempre viene hasta el final y a veces es tan al final que no la llegamos a lograr. O sea, por ahí mencionaba también el doctor Fajardo que hay muchos planes que también por temas de complejidad se quedan en el cajón. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos que se vuelva solamente un documento escrito, un documento gráfico? ¿Cómo hacemos que realmente se vuelva una herramienta de transformación territorial? Y yo creo que la participación ciudadana constante es fundamental. Entonces, como entiendo que estamos aquí muchos especialistas y funcionarios, yo quiero, como parte de mi comentario, animarlos a que constantemente estén desarrollando ejercicios de participación más allá de cuestionarios, más allá de entrevistas, más allá de foros, sino que empecemos realmente a trabajar con la comunidad. ¿Cómo podemos empezar a mejorar nuestros barrios? Que sería la siguiente etapa de análisis. O sea, una vez que nos centramos en las personas, el conjunto de personas y el conjunto del ambiente construido es lo que forma un barrio. También me encanta ver que se hable del barrio de esta manera y que se hable como de un conjunto o de barrios que forman una ciudad o que forman una metrópoli, o el contexto también que se une al contexto rural, porque no dejamos a nadie fuera, ¿no? Es otro de los objetivos que también me parece fundamental. No dejamos a la gente que no está en la ciudad fuera, no dejamos a la gente que vive en viviendas alejadas, no dejamos fuera, sino que estamos, por una parte, incluyendo a todas las personas, pero por otra parte también cuestionándonos si esas personas realmente viven en un barrio. ¿Qué es un barrio? ¿No? ¿Qué necesidades se tienen para poder decir esto es un barrio? Estamos partiendo de que un grupo de personas es un barrio, pero eso para nosotros va a ser una excusa para entender qué les hace falta. ¿Por qué construimos pedazos de ciudades que realmente no son barrios? Entonces, ¿cómo podemos reenfocar
nuestros esfuerzos, reenfocar el crecimiento, reenfocar el desarrollo y la transformación hacia construir estos espacios, estos ambientes, estos barrios, que realmente sean barrios para todas las personas. Me parece que se menciona también en los lineamientos el eje rural-urbano, que si nos imaginamos esta idea de personas y barrio como agrupación de personas y acumulación de barrios ya como ciudad, pero también como contexto que une al tema rural, eso nos va a ayudar a tener una visión más clara de cómo conectar a la gente, de cómo conectar el trabajo, cómo conectar la escuela, cómo conectar el comercio, que muchas veces, bueno, que creo que nadie podrá negar que lo hemos dejado a un lado. Tiendas que es muy importante y que es gran parte de mi trabajo, pero muy alejadas, muy desconectadas, muy aisladas, en donde realmente llamarlo barrio es, pues yo no sé si decirlo es una mentira, pero es muy difícil poderle poner ese nombre. Entonces, ahora es nuestra responsabilidad verlo con estos ojos, entender cómo nosotros podemos verlo como un barrio, qué le hace falta, cómo tenemos que trabajar en todo lo demás de manera integral, que era también lo que hablaba Marta, de cómo conectar el barrio ya a otras escalas, a escalas de ciudad, a escala metropolitana. Tenemos que ver cómo se integra el barrio a todas estas escalas. Por favor, avíseme cómo voy de tiempo, porque creo que no puedo seguir aquí platicando. Hay una cita que me parece interesante de Jane Jacobs, que es que las ciudades tienen la capacidad de proveer a todos de algo, siempre y cuando hayan sido co-creadas por todos, ¿no? O sea, es importante que todos hayamos participado en esta creación de la ciudad, que todos tengamos voz. Entonces, de esa misma manera, el tema de la participación se vuelve fundamental desde el inicio y constante. Es muy importante que durante todo el proceso del trabajo, del desarrollo de un plan y de cualquier otro esfuerzo, siempre esté presente la comunidad, no solamente informada, no solamente escuchada en foros, sino que puedan empezar a trabajar, que se puedan empezar a crear ciertos grupos de trabajo para ir mejorando ya de inmediato su entorno, que eso no es difícil de hacer, o sea, que vayan haciendo hay muchísimas estrategias que se pueden hacer, pero, por ejemplo, grupos de limpieza que empiecen a limpiar terrenos baldíos, que eso de inmediato tiene un impacto muy fuerte en la comunidad. ¿Cómo podemos realmente ir trabajando con la comunidad en todas las etapas del desarrollo de estos planes? Por otra parte, en el tema de barrios, que también al verlo así como este grupo de personas que viven en un conjunto, pues, y que es local, que empezamos a entender cada barrio como con sus diferencias y con sus necesidades específicas, ¿cómo podemos entender un barrio o una zona en un centro histórico, en un lugar consolidado? ¿Cómo podemos entender este barrio en una zona de crecimiento, en un lugar en el que está llegando gente de fuera? ¿Cómo podemos entender este barrio en una zona en donde, como mencionaba antes, solamente hay vivienda? Y entonces, al verlo a través es como si fuera un lente, ¿no? Al ver la condición territorial a partir de este lente, creo que va a ser más sencillo, porque es una cosa muy compleja, pero creo que va a ayudar a que podamos de pronto ver rápidamente las necesidades. Se nos olvida que pues todos quieren vivir como uno vive, ¿no? O sea, como lo que le gusta a uno. Si a uno le gusta salir y poder caminar en su calle, pues quiere tener seguridad. Si a uno le gusta no hacer tanto tiempo a donde tiene que llevar a su hijo a la escuela, pues todos queremos eso, ¿no? Hay cosas que son fundamentales, básicas, que todos queremos y que a veces se nos olvida cuando la planeación la alejamos del territorio y la dejamos solamente en el escritorio. Entonces, también este tema de participación nos ayuda a estar muy conectados con el territorio. No solo es un tema de platicar, sino realmente ir trabajando la relación con las personas e ir entendiendo realmente cuál es el impacto del territorio hacia las personas y de las personas en el medio construido. Hay otra frase que también quisiera decir, que es que
también de Jane Jacobs, que es que no es la televisión o las drogas lo que está destruyendo las comunidades americanas, es el automóvil. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que tenemos la oportunidad de desarrollar barrios para las personas, barrios caminables, barrios amigables, barrios seguros, cómo podemos lograr esto? Entonces, esto también es muy importante no olvidarlo y por supuesto que escuchando a las personas vamos a poder tener la capacidad de ser más creativos en las propuestas que hagamos. Por otro lado, volviendo, ya llegando al tema de continuo urbano, quisiera decir que si seguimos aún en esta escala de ciudad y en esta escala de metrópoli, pensando en las personas, o sea, no nos alejemos del tema central que es la persona, podemos también entender cuál es un medio de transporte más eficiente, cuál es una manera de conectar ciertas zonas más eficiente, porque estamos pensando en realmente, físicamente, cómo es posible para una persona hacerlo. Entonces vamos a ser también más creativos, más eficientes en tener estrategias y líneas estratégicas para su plan y para resolución de problemas más claro. Quisiera también agregar el tema de la parte integral. O sea, creo que no nos olvidemos que el tema de sostenibilidad es fundamental y sostenibilidad es como también una línea que puede ir en paralelo al tema de la participación ciudadana y que quiere decir que todos nuestros procesos, todos nuestros proyectos, todo lo que estemos pensando, pues debería ser sostenible, debería ser lo más eficiente, lo más funcional, lo más fácil de implementar, aún entendiendo que la ciudad es un ser vivo complejo, ¿no? Y de esa misma manera me gusta también entender que este plan es una base y que al tener estos mecanismos que se sugieren de evaluación, estamos dando pie a que se entienda este plan como un plan que se puede mejorar constantemente. Que eso creo que también es un acierto, dado que la planeación no puede ser estática, no podemos tener planes de este tipo que no se actualicen constantemente. Entonces, esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Y lo último que quisiera decir, nada más es otra cita de la bruja buena del Mago de Oz, que le dice a Dorothy, que le dice, querida, tú siempre has tenido el poder todo el tiempo. Entonces, a todas las mujeres aquí presentes les digo que úsenlo, ¿no? Y que estamos en el territorio y yo creo que somos las que podemos ser un gran instrumento de transformación territorial. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada arquitecta Süreyya Segú. Interesantísimo todo lo que usted nos presenta, su visión. Ha habido muchos comentarios en el chat y pues es un tema para especialistas, pero para todos los ciudadanos también, sin duda alguna. Y recuperar el barrio no es nada fácil, tenemos que participar todos. Pero para allá están todas las acciones que está desarrollando SEDATU, por supuesto con todo el apoyo de la Secretaría de Gobernación y del INAFED. Muchas gracias, de verdad. Le damos la palabra al otro especialista, el urbanista Benjamín Albu. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a Dolores. Daniel, es un gusto saludarte. Marta, y muchas gracias a Nina por todo el apoyo que nos dio y bueno, por supuesto que es un gusto compartir aquí el micrófono también con Süreyya. Yo quiero comentarles un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido. Yo soy de San Luis Potosí, aquí es donde estamos trabajando ahora. Soy un profesor de la universidad, de la Facultad del Hábitat. Sin embargo, ahora tengo una especie de licencia para apoyar los trabajos justamente del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial aquí en San Luis Potosí, y nos encontramos pues ya prácticamente en la recta final de este ejercicio, por lo cual
estas metodologías nos vienen a cubrir algunos de los huecos que nosotros teníamos, pero sobre todo a entusiasmar, porque pues ahora la planeación forma parte nuevamente de la agenda nacional. Y en ese sentido, bueno, pues reconocer todo el trabajo que está haciendo SEDATU. He tenido la oportunidad de saludarlos personalmente y siempre me contagio de ese entusiasmo de recuperar la planeación como un ejercicio cotidiano, justamente como comenta Surella, como una disciplina que debe de llevarse a cabo todos los días, y que esto para aquí, para México, implicaría un cambio de paradigma, desde el hecho de centrarnos en la persona y pasar de lo que era, como comentaba Daniel, un ejercicio tal vez burocrático, ¿no? Si aquí veo mucha gente joven, pero si nosotros recuperamos un poquito de la historia de la planeación, la cual a mí me gusta mucho para tratar de entender lo que está sucediendo ahora, pues nos damos cuenta que ha tenido diferentes altibajos, ¿no? En los altos, la planeación ha impulsado la creación de secretarías, ha impulsado justamente estos esfuerzos por tratar de que todos hagan planeación, pero en otros momentos que ha estado en la parte más baja, pues se ha tal vez relegado a un ejercicio burocrático hecho por especialistas. Como bien comentaban, tiene que ser subcontratado con una persona incluso a veces hasta ajena al lugar, que llegaba a imponer ciertas directrices, y por lo cual la gente siempre resultaba extrañada o incluso en algunos momentos rechazaba ciertas propuestas con las que no se identificaba, con las que no se observaba un conocimiento, como ustedes comentan, sobre el territorio. Y por eso me parece muy loable, muy importante este esfuerzo que está haciendo SEDATU para tratar, por un lado, de fortalecer las capacidades desde lo local, que permita justamente ahí impulsar desde abajo, con la gente precisamente, con las personas, este esfuerzo, pero por otro lado, de recuperar aquí en México un proceso que tiene muchos altibajos, ¿no? A veces lo comparo con una persona que está muy emocionada y que le toman un cardio, ¿no? Una medición donde empieza a fluctuar muy rápido, porque mientras para algunos municipios termina siendo muy importante, está institucionalizado, son ellos la vanguardia, para otros municipios pues se mantienen rezagados. Entonces, creo que sí es un ejercicio en donde buscar homologar ciertos procesos y que estos procesos formen parte de la agenda pública es sin lugar a dudas lo que creo que podría al final ayudarnos a construir mejores ciudades. Y si esto lo descansamos justamente en las personas, que como comenta Marta, como comenta Soraya, son los que viven en el espacio público, los que vivimos en la ciudad y los que finalmente conocemos cómo nos relacionamos, pues creo que ahí podríamos empezar a cerrar este círculo para volver a la planeación, un círculo virtuoso precisamente que nos ayude a lograr ciudades más prósperas. Quisiera dividir mi participación en dos puntos. En el primer punto, quisiera comentarles lo que hemos nosotros reflexionado sobre el tema de la planeación urbana centrada en la persona, a partir de diferentes esfuerzos que hemos hecho por entender qué significa este concepto, y que en la medida de que pueda ser compartido por todos, pues creo que sería el primer punto para ponernos de acuerdo y entonces empezar con una implementación justamente de estas metodologías. Y en un segundo momento me gustaría compartirles la experiencia que tenemos aquí en San Luis Potosí, cómo hemos tratado de involucrar este tema de la participación de las personas con algunos instrumentos que consideramos son importantes, porque déjenme presumirles que nosotros desde el 2003 tenemos un programa que debió haber sido actualizado en el 2013 y que no lo actualizamos, llegamos hasta el 2020. Entonces, bueno, es una presunción, por supuesto, no positiva, pero sí que nos da cuenta justamente de estos flujos que yo les comentaba, estos altibajos que tienen en algunos casos locales la planeación y que por muchas autoridades pues son retomados precisamente o en algunos casos son olvidados. Ahorita nosotros tenemos las condiciones para volverlo a generar y además el esfuerzo que, como comentaba SEDATU, a nosotros nos complementa mucho para formar parte justamente de una inercia y de este esfuerzo
que a nivel nacional se está haciendo. Bueno, en el primer punto entonces quiero comentarles que como resultado de las cosas que nosotros hemos analizado, tanto del urbanismo como de la planeación urbana, y con un elemento muy importante que descansa en la sociología, en la antropología, como disciplinas complementarias para lo que nosotros hacemos en materia de planeación urbana, pues nos hemos dado cuenta que esta propuesta que tiene SEDATU tiene 3 características que a mí me parece que son muy importantes y que debemos de poner en práctica. Número 1, que el estar centrado en la persona implica la garantía de un derecho a la ciudad, ¿no? Y que eso lo conocemos todos por ser una agenda global de desarrollo desde la nueva agenda urbana, ¿no? Este derecho a la ciudad que se ha buscado cada vez poner más en práctica. Entonces, el hecho de pensar en la persona implica la garantía por un derecho a la ciudad. Un segundo elemento es que nos cambia el chip de la participación. Cuando nosotros tal vez, y otra vez haciendo historia, ¿no? Teníamos una participación tal vez más pasiva cuando se impulsó el Sistema Nacional de Planeación Democrática y que nos decían, bueno, tienes que consultar a toda la gente sobre qué necesidades tiene. Parecía un esfuerzo de legitimación en aquel momento, es decir, tenemos que consultarla únicamente para que se vean los programas, pero esto después lo vimos en una moda que yo digo fue una moda peligrosa, porque terminamos haciendo formatos y haciendo consejos para todo, pero sin poner lo que me parece a mí muy importante, que quiere recuperar esta metodología y que es una participación activa, una participación vinculante que involucre desde luego la responsabilidad, que sería el tercer punto, una responsabilidad compartida entre el gobierno, entre los empresarios, entre la academia, entre la ciudadanía. Y entonces al final tenemos la cuestión de compartir la responsabilidad del planear, que no es únicamente un ejercicio que debe ser hecho del gobierno, desde el gobierno, con el gobierno, sino que tiene que ser hecha desde el gobierno, pero con la participación de la gente y considerando desde luego los diferentes actores que participan finalmente en la construcción de la ciudad, es decir, los desarrolladores, la actividad industrial, que es la que jala, digamos, en materia de actividad a la ciudad. Y por lo tanto, yo dejaría que pensar en este paradigma de centralidad en la persona desde la planeación tiene estas 3 características: garantizar el derecho a la ciudad, una participación activa y vinculante y, por supuesto, una responsabilidad compartida. Es también un cambio de paradigma porque, como comentaba, nos hace pasar de este Sistema Nacional de Planeación Democrática, en donde se buscaba la legitimidad, hacia una diversidad ahora de necesidades de una población tal vez cada vez más exigente con su gobierno, que tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportarse, y por lo tanto creo que tenemos que pasar de la legitimidad de preguntarles qué es lo que quieres a las personas hacia un esfuerzo de efectividad, que en la medida que tengamos las políticas que reflejen un mejor estado se fue el audio del arquitecto Benjamín. No, coordinador, sí lo estamos escuchando. Sí, bueno, entonces comentaba que tenemos que pasar de esta idea de la legitimidad hacia una idea de la efectividad, en la medida que las cosas que nosotros hagamos tenga impacto finalmente en la ciudad próspera, en la calidad de vida de las personas, en las políticas de gobierno, en la misma calidad. Creo que el cambio entonces de esta necesidad desde preguntarle a la gente hacia la necesidad que está proponiendo SEDATU con esta metodología, es justamente ese cambio también en la forma como consideramos las necesidades, no como un fin de conocer, no como un fin diagnóstico, sino como un fin de ejecución en la medida de que existe una diversidad de una población cada vez más demandante y que tiene que ser reconocida. Por lo tanto, el mensaje con el cual termina mi colega Surella me parece muy atinado en la medida de que lo que busca es también defender esos derechos que han surgido, como el derecho a una movilidad, también una movilidad activa, el derecho de los ciclistas a tener un espacio por donde transitar. Entonces surgen nuevas necesidades que creo que tienen que estar reconocidas y que justamente es hacia donde debemos enfocarnos, no únicamente a preguntarles a las personas qué es lo que quieren y por qué lo quieren, sino
reconocer esa diversidad de necesidades. Y un segundo elemento que me parece que recupera también la centralidad de las personas y que hemos nosotros incorporado a esta idea es justamente las relaciones. Es decir, no únicamente pensar en las necesidades, sino también pensar en la forma como nos estamos relacionando. Porque creo que a partir de estos procesos que han cambiado radicalmente la forma como nos relacionamos, ha subido, digamos, de nivel este concepto de relaciones para colocar a la persona como un centro de la planeación. ¿A qué me refiero con las relaciones? Bueno, pues nosotros hemos escuchado hablar y hemos analizado mucho el tema, por ejemplo, de la globalización, ¿no? de cómo las relaciones, más allá del territorio al cual pertenecemos, pues terminan trayendo efectos. También hemos visto, como ahorita comentaba Daniel, el tema del cambio tan radical que ha traído el uso expansivo de las tecnologías de la información y la comunicación, y que ahora permite relacionarnos no solo en la parte física, sino también en la parte virtual, donde se crean ahí nuevos espacios. Y bueno, esto que estamos viviendo ahora, que se ha comentado mucho, el tema de la emergencia sanitaria, pues ha puesto justamente el dedo en la llaga de que la relación tiene que cambiar en la ciudad entre las personas para aprender nuevas formas de cómo nos debemos de relacionar en el espacio público. Entonces creo que esto de centrar nuestra planeación en las personas implica ver una nueva forma de las necesidades, pero también entender que las relaciones son ahora determinantes en el ejercicio de la planeación. Y justamente con estas escalas de relaciones que propone SEDATU, donde es, digamos, desde la parte del continuo, la parte del barrio y la parte de la persona, nosotros hemos pensado en 3 atributos que deben de ser identificados en cada una de estas escalas y en la cual creo que tendríamos que hacer énfasis. En la escala del continuo, como comenta Marta, me parece que la conectividad es el atributo que debe de ser identificado para medir una relación entre espacios, entre territorios y justamente buscar la integración. Es decir, cómo nuestra ciudad se está relacionando, conectando con otras ciudades del resto del mundo, cómo nuestra ciudad se está conectando con la región para hacer este elemento incluso metropolitano, y cómo nuestro espacio urbano se está ahora potenciando para ir más allá y se está dando a conocer en otros espacios. Entonces me parece aquí que el atributo principal que deberíamos siempre de observar es la conectividad. En la parte del barrio me parece que la relación espacio-persona cobra mucha importancia en el atributo de la accesibilidad. Es decir, que nosotros tengamos la posibilidad, mediante la planeación, de adecuar los espacios para las personas. Todos nosotros, algunos más rápido que otros, vamos a transitar hacia la tercera edad, hacia los adultos mayores, ¿no? Y esto, como en las ciudades europeas, nos va a hablar de que pronto tendremos que pensar en una ciudad justamente para las personas adultas. ¿Cómo vamos a ir transitando entonces nuestra ciudad con este cambio demográfico? Pero también cómo vamos a mantener ciertos espacios donde puedan convivir de manera segura, como comentaban ahorita, las mujeres, la población vulnerable, de diferente gusto, preferencia, cultura. Entonces aquí me parece que el atributo principal en el barrio es la accesibilidad, en una relación de espacio-persona, donde primero pensemos en la disponibilidad del espacio. Es decir, con esto cumpliríamos el primer elemento de la necesidad, y es, ¿lo tenemos o no? ¿Y es satisfecho o no? Si pasamos a una segunda escala de la accesibilidad, es la adecuación del espacio, pensando justamente en esta diversidad de necesidades. Una adecuación del espacio para el adulto mayor, una adecuación del espacio para los menores, una adecuación del espacio para las mujeres, para garantizar una forma segura, una adecuación del espacio para el ciclista, para el peatón, que empiecen a hacer un uso democrático de su espacio. Pues aquí me parece que la accesibilidad va a tener estos diferentes atributos dentro de la ciudad en la escala de barrio para garantizar justamente el acceso y más allá, en el último nivel, después de la disponibilidad, después de la adecuación, la apropiación del espacio, la pertenencia en el espacio, y que finalmente las personas nos identifiquemos y logremos nosotros poder defender un espacio, porque somos las personas los que estamos construyendo ese espacio. Pues es, me parece que el atributo dentro de la escala de barrio. Y finalmente, en el atributo del cual partimos, que es la persona, me parece que la identidad, la apropiación, la percepción
deben de ser elementos que ahora son considerados para cambiar justamente este paradigma de las necesidades básicas, elementales, que son cubiertas mediante servicios, a pensar en esta diversidad de necesidades e incluso ir más allá y pensar en las relaciones en la medida que nosotros logremos no solo que las personas pasen por un lugar, sino que se queden en el lugar y entonces ahí sea donde realicen sus actividades, donde hagan sus procesos cotidianos. Pues creo que la planeación pasa de ser eminentemente funcional a una planeación, digamos, más con diseño urbano, en donde se involucren cuestiones de percepción, de apropiación, y que como ahora le está haciendo Naciones Unidas, pues no basta únicamente con indicadores cuantitativos, sino que ahora buscamos también una medición cualitativa justamente sobre la percepción que tienen las personas para ver si efectivamente esos indicadores de calidad de vida que tal vez podrían parecer fríos, nos pasan ahora hacia lo que la gente está percibiendo con el uso de su espacio público. Entonces creo que aquí la identidad forma parte del atributo que debe ser muy observado en la escala de la persona, y entonces de esta manera estaremos pasando en las relaciones del nivel macro de relaciones al nivel micro de relaciones, en donde vayan entretejidas también diferentes situaciones que permitan al final que una persona desde su casa esté conectada con el resto del mundo, que permitan que el espacio público esté conectado, que permitan la accesibilidad en diferentes espacios y que por supuesto cada espacio, cada barrio, que esa es la connotación, ¿no?, que al final nos deja, tenga su identidad y que entonces sigamos construyendo ciudades con los barrios y ya no ciudades, tal vez yo pensaría un poco más frías, ¿no?, con esta distribución sectorial que nos llevó a la planeación del siglo pasado, a hablar de la separación de las ciudades, de la fragmentación, de hablar de los distritos, de los sectores y mantener esta idea del barrio. Entonces, a mí por eso me entusiasma mucho que esta metodología tenga la escala de barrio para poder conectar entre el nivel micro de la persona y el nivel del continuo de la ciudad hacia el exterior. Y bueno, y en el caso de San Luis, compartirles rápidamente que nosotros en esa preocupación, en el preámbulo que teníamos de que se habían llevado al menos 4 esfuerzos infructíferos, digamos que no había podido concretarse el programa, lo que hicimos nosotros fue partir justamente de la iniciativa de las personas. Y entonces lo que hicimos cuando iniciamos el proceso, lo cual me parece que podría ser un buen ejercicio, empezamos con una alianza por la ciudad. Entonces, esta alianza por la ciudad era, y lo pueden consultar en la página del INPLAN de aquí de San Luis Potosí, la pueden consultar porque nos acompañó ese dato y nos acompañó ONU Hábitat en aquel momento, esta firma de la Alianza por la Ciudad. Finalmente era un acuerdo político en el cual todos coincidíamos que teníamos que recuperar la planeación, que teníamos que recuperar nuestra ciudad, que teníamos que recuperar el espacio público. Entonces, todas aquellas necesidades tan sentidas, pero poco atendidas desde la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y que no se manifestaba en un plan, la plasmamos en un documento y este documento lo pusimos en un evento en donde toda la gente llegó, firmó su compromiso de que estaba sumando a esta alianza por la ciudad y que nos permitirá a nosotros construir junto con ellos, es decir, academia, gobierno, sociedad, este programa. Cuando nosotros iniciamos la fase de elaboración del programa, también involucramos a la gente y tratamos de hacerlo a través de una especie de talleres cuando todavía podíamos reunirnos, ¿no? Fue a finales del año pasado, y tratar de hacer mesas especialistas en el tema ambiental, en el tema de las discapacitados o capacidades diferentes, en el tema de la comunidad, en el tema de los indígenas. Tratamos de que incluso los grandes desarrolladores mostraran los proyectos que pensaban para ver qué tipo de ciudad era la que estaban viendo y eran cuestionados por la misma gente, o sea, gente de los vecinos que decían, oye, pues yo no quiero que me sigas construyendo en la sierra, yo traigo esta otra propuesta. Entonces ahí tratamos de que el mismo promotor del desarrollo urbano se enfrentara a la ciudadanía para tratar de ponernos de acuerdo y entonces ver cuál es el tipo de ciudad que queríamos. Como resultado de este proceso, hicimos una propuesta de programa que entonces fue el que se puso a consulta pública, que ahorita está suspendida y que ya próximamente reiniciará una vez que la emergencia sanitaria nos lo permita, para continuar con este proceso, concluirlo y entonces seguir el proceso de
planeación, pero lo que nos ayudó esta fase de construir el programa con la gente en lugar de consultarles al final del proceso fue que ahorita tenemos comentarios ya muy específicos sobre situaciones en las que no nos hemos podido acordar, ¿no? Esto nos ayudó a partir de la Alianza por la Calidad a hacer estos talleres previos. Y sí, nosotros cuando iniciamos el proceso nos dimos todavía cuenta que tanto la ley federal, pero sobre todo nuestra ley estatal, era la que no nos hablaba de una simplificación, sino que nos hablaba todavía de esta moda y tendencia peligrosa de la planeación, y entonces debes de hacer planes de todo y debes de hacer planes de muchas cosas y debes de hacer consejos muy repetitivos. Cuando sale esta metodología simplificada, a nosotros nos ayuda bastante porque es justamente a lo que estábamos apostando, hacer una planeación simplificada y, como dice Daniel, integral, que permita que tengamos un documento que sea práctico y que este documento sea el que nos ayude a administrar la ciudad. Porque si de por sí la planeación es difícil con un instrumento, bueno, ahora sí tenemos muchos instrumentos, muchos consejos, y todo esto todavía se repite por todos los municipios que tenemos, por todos los estados, hacerlo a los diferentes niveles y hacerlo multiescala y multinivel, realmente vuelve imposible el ejercicio, y el resultado pues es el que tenemos ahorita, donde dice Daniel que únicamente el 10% de los municipios tienen planes de los 2.400, un poquito más que tiene México. Creo que ya para empezar a cerrar, me parece que esta metodología es entonces novedosa en la medida que cambia el paradigma desde pensar en una planificación funcional, hecha por especialistas desde el Estado, para el Estado, con el Estado, hacia una planeación que involucre las personas en dos dimensiones, en la parte de las necesidades repensadas o redimensionadas, y pensar en las relaciones que tenemos entre los espacios, entre el espacio y la persona, y que como tal nos lleva a replantear nuevos instrumentos que tendrán que ser revisados. Yo concluiría con que aquí en San Luis Potosí el hecho de que haya surgido la metodología simplificada y la estrategia 4S de movilidad que propone SEDATU nos pone, digamos, en sintonía, al menos para compartir con México, con ustedes estas ideas, y que entonces sí hablemos de una nueva situación en donde ya todos los municipios, y yo lo veo como una visión, ¿no?, tuviéramos nuestro programa de desarrollo municipal, fortalezca la coordinación intergubernamental para tener entonces planes metropolitanos, programas metropolitanos, y con esto empiece nuestro ejercicio de mejora continua, ¿no? Como comentaba también Marta, que tengamos al final indicadores que nos permitan mejorar nuestra planeación, pero pues no podemos mejorar lo que no medimos, pero tampoco lo que no tenemos. Y entonces ahora me parece que con este esfuerzo podemos pensar en que las relaciones y las necesidades redimensionadas es lo que va a guiar ahora nuestra planeación urbana. Con esto concluiría, y nuevamente agradeciendo la invitación, la participación, y que nos podamos seguir viendo en otro momento. Muchas gracias, Rafael. Al contrario, muchas gracias a usted, maestro Benjamín Alba. Interesantísimo, de mucha profundidad, de especialistas. Ha habido muchos comentarios. Somos prácticamente 500 colegas conectados, y abriríamos el espacio. Tenemos 20 minutos. Les propongo que los aprovechemos con preguntas y respuestas. Gis, te pido que me ayudes con ello, y dejamos los últimos minutos para que la maestra Dolores Franco nos haga el cierre, por favor. Sí, gracias, coordinador. En este momento me voy a permitir recordarles cómo es la forma de participación. Para solicitar el uso de la voz, pueden hacerlo a través del menú Participantes, que se ubica en la parte inferior de su pantalla, en la opción Levantar la mano, para que yo pueda identificarlos fácilmente y les dé el uso de la voz de manera rápida. Si se les complica esta opción, también pueden solicitarlo a través del chat. Sabes, Gis, que hay comentarios en Facebook Live. Te pido que le abras la voz a Chucho para que los lea. 2 o 3 comentarios muy interesantes que haremos llegar a nuestros colegas de SEDATU. Y mientras que alguien aquí nos hace el favor de levantar la mano. Claro que sí. Adelante, Jesús, por favor, ¿pudieras abrir tu micrófono?
Gracias, Gis. Buenos días. Bueno, pues agradecemos a las más de 390 personas conectadas en Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos preguntan, la SEDATU, si tienen alguna metodología homologada para las intervenciones a nivel de barrio. Para Marta Peña dice, ahora que se toman estos temas en el módulo, quisiera preguntar si aún sigue vigente la norma técnica de domicilios del INEGI, ¿aún es aplicable? Son algunos de los comentarios que tenemos en el Facebook, Gis. Gracias, Jesús. Maestra Marta Peña, ¿gusta responder? Sí está, Gis, sí está. Aquí está Marta. Sí, sí, gusta responder la pregunta. Listo, ya activé mi micrófono, es que no se podía. Voy a referirme al primer comentario sobre si hay alguna metodología ya homologada para este tema de participación a nivel local. Sí, o sea, de hecho, desde el liderazgo de la subsecretaria Karina Arbizu, se ha implementado pues en los últimos meses un mecanismo muy interesante también con uno de los directores de temas sociales, que es Alberto Martínez. Se ha ya implementado una metodología para el programa de mejoramiento urbano, en el que incluso se ha creado una figura muy interesante, muy a la arquitectónica, pero que es este residente social que permite tener este enlace con la comunidad desde el inicio de la intervención, entendiendo que es aquella persona que es del lugar, es del barrio, que tienes ya cierto liderazgo creado, pero que también tiene, pues, digamos, como ciertos elementos que permiten que se busquen objetivos comunes, como lo mencionaba antes, y no necesariamente los objetivos muy particulares que luego suceden, ¿no? Siempre pasa, y se han hecho, pues, diversos ejercicios participativos, desde talleres, elementos de continuidad de estos talleres para entender a las personas que habitan estos espacios y también a las comunidades. Entonces, sí, de hecho, en la página de Internet de SEDATU, como lo mencionaba Dolores hace un momento por ahí, por el chat, está esa metodología, digamos, es pública y ya hay resultados del ejercicio que se hizo en 2019 e incluso para el 2020 se está tratando, pues, de mejorar lo que se hizo en el 2019, pero creo que sería bueno que quien tiene la inquietud lo consulte en la página y pueda ver qué se hizo. Incluso hay bitácoras de las reuniones y de los otro tipo de elementos que se usaron más allá de un taller, y creo que es bastante interesante verlo. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos ahora la solicitud de participación de Martín Cortés. Adelante, Martín, por favor. Buenas tardes o días. Acá en Tijuana, Rosarito todavía son días. Un gusto a todos y pues agradezco mucho el espacio que nos están dando para hacer este diálogo y pues por todas las enseñanzas que hemos recibido pues a los que estamos dentro del curso, ¿no? Mi pregunta es más bien, sabemos que para que se lleve a cabo parte de la participación ciudadana es necesario hacer mesas de trabajo, es necesario hacer como conglomeración de personas para tener ahora sí que todos esos propuestas o a realizar el análisis completo y efectivo. ¿Qué recomendaciones hacen ahorita por la situación que hay del COVID, en el que se tienen que juntar mucha gente o que a lo mejor y la gente no quiere participar de ese modo porque sabe que podría correr un riesgo dado el contexto actual? Gracias por la pregunta. Abrimos el micrófono de la maestra Marta Peña. Voy a tomar la palabra de nuevo rápidamente porque tengo una reunión en 20 minutos y tendré que salirme rápido, pero sí es justo de los principales cuestionamientos que se están teniendo ahora. Sí, te puedo recomendar que consultes las técnicas que están usando en la red de participación ciudadana de placemaking. Es una metodología, pues, estadounidense, pero que ya se ha traído a México, y justo están buscando nuevas maneras de hacer este tema de
juntar personas con mucha sana distancia y utilizar el espacio público para esto. Normalmente las reuniones de comunidades se hacen pues, en lugares cerrados, un poco pues, más confinado el espacio. Ahora se está pensando en cómo hay una especie como de ferias de opinión en vez de tener reuniones específicas, sino en espacios igual, ocupar la calle, tener casi como en una feria de pueblo, ¿no? Tener estos diferentes stands con diferentes iniciativas para que la gente pueda dejar su opinión sin que necesariamente por el momento se estén pues comunicando, digamos, cara a cara. Entonces hay cosas como las que se están transformando también incluso en otro tipo de encuentros, ¿no? En los servicios o en las cosas que están sucediendo en los supers o que ponen estas mamparas donde sí te estás viendo con la persona, pero realmente no hay una limitante física que permite que te sientas un poco más seguro, pero digamos que hay muchas cosas que están, y sobre todo tendiendo a ocupar la calle para utilizar estos espacios que son mucho más amplios para seguir teniendo ese intercambio de opinión sin que necesariamente tengas que estar pues interactuando con una persona de manera más cercana como se hacía antes. Definitivamente va a cambiar la metodología. Muchas gracias por su respuesta, maestra. Y ahora cederíamos el uso de la voz a Antonio Antúnez. Antonio, ¿nos escuchas? Sí. Adelante, por favor. Mi pregunta es acerca de si este programa o esta parte de lo que co-creando ciudades sería como el mejoramiento barrial que hay en la Ciudad de México, que regularmente ayuda, o bueno, la comunidad es la que dice qué poder hacer con algún lugar, o sea, como lo que indicaban, que tal vez es como empoderar a la gente, pero ¿sería algo similar al mejoramiento barrial o sería mejorar ese programa de mejoramiento barrial? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Adelante, maestra Marta Peña. Bueno, podría tener como una perspectiva sobre esto. Podría decirte que sí, o sea, creo que es una parte nada más de lo que mencionas. Esta idea de entender el barrio va más allá de la intervención física y sobre todo en el marco de los lineamientos simplificados. O sea, no solamente es una intervención física en un espacio, eso es el mejoramiento barrial per se, ¿no? Sino que esto tiene que ver más con un entendimiento más profundo de las necesidades que van a una planeación a largo plazo. Entonces, creo que la temporalidad es distinta. ¿Cómo hacemos que estas necesidades sí implican tal vez alguna intervención en algún momento, pero que realmente queda en un documento plasmado que te permite que, como ya lo decían en el chat, que no necesariamente se quede en una administración. Incluso esa es la idea, que traspase esa temporalidad, normalmente los municipios pues, de 3 años, y que permita que a largo plazo, pues eso que queda plasmado como una necesidad intrínseca de esa comunidad, pues se siga mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que es una cuestión diferencial por el tiempo en el que se usa un espacio de tiempo para intervención barrial, y otra cosa es pues, la planeación a largo plazo, que esa es la intención de pues, crear un documento como el que se propone, ¿no? No sé, Dolores, si quisieras aunar algo a esto, por si me estoy perdiendo de algo. Muchas gracias. Y si me lo permiten, entendiendo que el tiempo ya se nos está terminando, tendríamos tiempo solo para leer una pregunta más en el chat que nos hace Efraín Álvarez Huerta y nos pregunta, es de Quintana Roo, Tulum, Quintana Roo. Su consulta es, ¿cuál es la vigencia de los PDU? ¿En qué ley se indica la vigencia de los PDU? Adelante, maestra Dolores Franco. Muchísimas gracias. Justamente lo que nosotros estamos proponiendo en los lineamientos simplificados es que el ejercicio de planeación se realice con un horizonte de 10 años, independientemente de que con cada administración local tenga sus ajustes y, por supuesto, los procesos legales que se requieren para su aprobación. Nosotros estamos poniendo en el centro a la persona y queremos que la visión de largo plazo sea la que permee. Creo que ya hemos pasado por demasiada inmediatez
por cambios constantes en las políticas de desarrollo urbano locales. Entonces, esto es pensar que estamos proponiendo un instrumento lo suficientemente flexible como para que refleje las necesidades de las personas en un horizonte mínimo de 10 años. Visualicémoslo así, compañeros. Ya nos quedan solamente 8 minutos para concluir la sesión. Entonces, maestra Dolores, no sé si gusta ya iniciar su intervención. Si pudiera abrir su micrófono, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. La verdad es que muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a la maestra Marta Peña, la verdad a nuestros dos GAEs, Benjamín Alba y Surella Segú. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que yo en esta intervención de cierre quisiera hacer un poco énfasis a este tema del que hemos hablado y que hemos hablado de manera franca, honesta, respecto a que estábamos haciendo planeación con una visión y con metodologías del siglo pasado. Y tenemos que reconocer que esa manera de hacer planeación ya caducó. La sociedad nos está demandando otras cosas y creo que nosotros como profesionales del sector somos lo suficientemente capaces, tenemos pasión por nuestro trabajo y desde la cachucha en la que nos desempeñamos, creo que hemos demostrado el compromiso que tenemos con que esto cambie. La verdad es que la apuesta del secretario Meyer, que nos instruyó como Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, fue a crear esta plataforma de innovación que, como bien han mencionado en el transcurso de las intervenciones, lo que hace es impulsar el desarrollo de trajes a la medida de los contextos locales. Y esto es súper importante. Para eso, ¿qué es lo que en esta reunión vimos el día de hoy? Que estamos proponiendo que quitemos un poco esa ceguera de taller que teníamos, de proponer estrategias sin tener en cuenta, mapeado de manera muy trazada y muy reconocida, cuál es la necesidad urbana real de las personas. Y cómo podemos reconocer que cada una de nosotros como persona tenemos necesidades diferenciadas en el territorio, dependiendo de nuestro ciclo de vida, dependiendo de nuestro contexto local, dependiendo de nuestras capacidades físicas. Y cómo nosotros como técnicos nos convertimos, nos vamos hacia adelante, nos empoderamos y nos convertimos en estos traductores de las necesidades de las personas. Esto es dejar un viejo paradigma atrás que nos convertía solamente en procesadores o sistematizadores de datos, a realmente ponernos en una posición neutra, sin calificar si la necesidad que estamos identificando es buena o mala, y dándole una traducción en un programa como lo hacen en las obras. En un programa ellos normalmente tienen las necesidades y las traducen en un programa arquitectónico. ¿Cómo nosotros, como urbanistas, como planificadores, como sociólogos, como antropólogos, podemos capturar estas necesidades urbanas de las personas y hacer que esta estrategia y que esta normativa urbana que nosotros proponemos realmente responda a las necesidades de las personas? Creo que ese es el principal reto que estamos planteando con esta metodología simplificada, que pasa por ser simplificada, pero porque queremos que realmente sea estratégica. Lo que queremos dejar atrás es grandes compendios de información y datos que en el fondo no dicen nada, sino nos hablan de una buena compilación metodológica de datos o información que cuando se los presentamos a la población, en muchas ocasiones, como bien mencionaba Benjamín, o les generamos resistencia, o como mencionaba Surella, que estamos creando políticas públicas que van en el sentido contrario de la que la población de alguna manera requiere. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que todas estas nuevas tendencias, incluso personales, a partir de este replanteamiento que estamos haciendo de pandemia, nos ayuden y que las capturemos para que de alguna manera estas se traduzcan en necesidades urbanas, que consoliden una estrategia robusta, flexible, aterrizada, que potencie todo el valor y todo el aprendizaje y la productividad que hay en estos territorios, que responda a estas necesidades locales de todos los actores y que permita que realmente no hagamos una monorreceta de intervención, sino que al contrario, hagamos un traje a la medida de cada contexto local.
Me parece impresionante la convocatoria que tiene INAFED a nivel nacional. Rafa, celebro muchísimo esta alianza estratégica porque realmente nos permite darle la potencia que necesita a esta apuesta que el secretario Meyer ha hecho de manera decidida y esta instrucción presidencial que no podremos cumplir solos y que mencionó ya mi colega Dan Fajardo, en donde la participación de todas y de todos es indispensable para que demos este salto cuántico y este cambio de paradigma que realmente las ciudades mexicanas requieren. A mí nada más me gustaría cerrar con este agradecimiento y este llamado a la acción, porque realmente en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo hicimos esta metodología con el esfuerzo casero y los saberes de grandes hombres y mujeres comprometidas que entregamos el corazón por intentar esto. Pero esto es la suma de muchas voces, es el resumen de muchos saberes que de alguna manera tenemos que capitalizar en este momento. De mi parte, nada más dejarlos con esta idea final, en el sentido de que si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho, siempre vamos a obtener lo que siempre hemos obtenido. Démonos la oportunidad de hacer este lineamiento simplificado nuestro y démonos la oportunidad de apoderarnos de estas metodologías cualitativas que nos permitan reconocer las diferencias de las personas en el territorio y que nos permiten crear ciudades para las personas. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos saludamos pronto. Que estén muy bien. Gracias, Rafa. Muchas gracias, muy estimada Dolores, muchas gracias, muy estimada Marta, muy estimada arquitecta Surella, maestro Benjamín y sobre todo a todas y todos ustedes por su esfuerzo en el curso, por su participación esta mañana aquí en Facebook Live. Los veremos la siguiente semana. Cuídense mucho. Muchas gracias. Felicidades a Sedatu.